Damos siempre las gracias al Señor por ese privilegio tan grande de hacer su perfecta voluntad ese día viernes, en el cual todos venimos deseosos de aprender la palabra del Señor, y su servidor también. Cada vez que nos toca este privilegio, encontramos cosas nuevas que el Señor nos habla, nos muestra, nos revela y nos da a conocer para que sigamos creciendo espiritualmente, madurando como verdaderos hijos de Dios, vencer todo obstáculo, barrera, situación difícil. Sabemos que el creyente o el cristiano pasa por situaciones muy difíciles y necesitamos la ayuda del Señor en todo tiempo y en todo momento. Necesitamos el Señor obrando y poniendo su mano misericordiosa en todo lo que nos pasa. Sabemos que en los hogares de cada uno de nosotros, mis hermanos, vivimos en situaciones de necesidad, tal vez situaciones muy angustiosas, tal vez estamos pasando por procesos muy difíciles que necesitamos la mano de Dios en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. Y es ahí donde la misericordia y el amor de Dios se manifiesta fielmente, porque tenemos un Dios fiel, bueno y verdadero, que ha prometido estar con nosotros y que Él tiene todo bajo control. Y que todo lo que nos pasa, pasará, es momentáneo. Pero las bendiciones de Dios son eternas y para siempre. Así que debemos de gozarnos en medio de ellas y no entristecernos, porque todo tiene un propósito para la gloria del Señor. Asimismo, mi hermano, tenemos invitados hoy en esta gloriosa noche, pues le damos la bienvenida a nuestra hermana Carmen Álvarez. ¿Quién es, mi hermana? Dios me la bendiga. Y a nuestro hermano Juan Troches. Gloria a Dios. Sean bienvenidos, mi hermano, a la casa del Señor. Gloria al Señor. Dios vaya añadiendo siempre un deseo en nuestros hermanos que nos visitan para que sean Él obrando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos nuevamente a comenzar un nuevo estudio en el capítulo 3 de Romanos, en el cual el estudio anterior culminamos el capítulo 2. Y cómo culminamos en algo muy importante. Así que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Romanos capítulo 2, en su culminación, para dar un breve repaso de lo que miramos y lo que nos quiere dar a entender y enseñar la palabra de Dios en esta noche en el capítulo 3. Gloria a Dios. Y acerca de algo muy importante, de la ley del Señor, los mandamientos de Dios. Pablo ha venido hablando consecutivamente acerca de la ley, de la Torá, de los mandamientos de Dios, que es muy importante como personas que no conocen la ley, cómo ellos manifiestan, guardan, cumplen la ley y cómo Dios obra en la vida también de estas personas. Y es muy importante saber de que toda la humanidad está en las manos de Dios. Él desea algo bueno para todo ser humano, pero muchas veces el ser humano endurece su corazón, pero la misericordia está ahí. El amor de Dios está ahí, esperando el tiempo y el momento que venga esta persona y reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Así que, mi hermano, así como estamos, vamos a orar para que sea el Señor obrando en esta noche, haciendo lo que tenga que hacer a través de su palabra, y que el Espíritu Santo traiga ese discernimiento de su palabra y nos abra el entendimiento correcto para crecer en conocimiento en Él. Padre, te damos gracias en esta gloriosa noche, Señor, que nos permite nuevamente venir delante de tu presencia a escudriñar tu palabra, a aprender más de tu palabra, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que ha tomado ese tiempo y esa disponibilidad de venir a recibir ese alimento espiritual que se encuentra en tus escrituras, Señor. Ayúdanos, Padre, no solamente a escuchar, sino a ponerlas en práctica, a no ser solamente oidores, sino a hacedores
Una persona que pone por obra, que hace y produce algo a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer, a madurar, a entender, a comprender el propósito por el cual fuimos salvos, Señor. Ayúdanos a hacer esos instrumentos en tus manos para la honra y gloria tuya. Que podamos, Padre, alcanzar lo inalcanzable en ti, Señor Jesús. Porque contigo somos más que vencedores. Padre, comenzamos un nuevo estudio, Padre. Lo haremos, Padre, con la sabiduría de Dios, con la mente de Cristo, con la ayuda y la revelación de tu Santo Espíritu. Llénanos, cautiva nuestra mente y háblanos a través de la palabra, que es tu palabra, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Así, mis hermanos, así que un breve repaso, vamos a ver qué nos dice el versículo 26. Y Pablo ha venido hablando en el transcurso de estos breves capítulos que hemos estudiado acerca de dos personas, un judío y un gentil. Uno que profesa una fe en la ley y otro que no, pero la cumple a través de sus obras. Ahora rectificamos nuevamente que nadie es salvo por obras. Nadie. No existe tal cantidad de obras que un ser humano pueda hacer para lograr alcanzar salvación. Pero Dios mira toda obra justa de una persona, pero nos da a entender que no basta con solamente obrar y saber que es bueno y lo demás, sino que venir y reconocer y aceptar y obedecer su palabra conforme a su perfecta voluntad. El versículo 26 nos dice, pues en verdad, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenido su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pablo aclara esta declaración y nos manifiesta algo muy importante, que nos viene diciendo desde el comienzo del capítulo 2, que hay un juicio que es justo, y este juicio solo lo da y lo hace, lo produce Dios en la vida de una persona. Si nosotros, aunque no tenemos ese mandamiento, no tenemos ese llamado, ni ministerio de parte de Dios a juzgar, no tendríamos la forma y la manera como Dios juzga. Dios es paciente, es benevolente. Dios espera, retarda ese castigo, esperando que aquella persona que se opone a la palabra de Dios se arrepienta y busque de el Señor. Ahora él dice, si tienes a un hombre no circuncidado, es decir, un gentil, pero este es sensible a la palabra de Dios y dentro de sí hay algo que lo impulsa a obrar de una manera agradable, justa, que en verdad agrade al Señor, que hay una persona que a través de su conducta manifiesta la ley, los mandamientos de Dios. Dios mira a esta persona como si estuviese circuncidada. Ahora tenemos el otro ejemplo, que hay otra persona, que este es un judío, que pertenece al pacto de Dios, a la membresía, a la raíz de Israel, según su genealogía, pero este guarda los mandamientos, pero hay un problema. Este que practica y manifiesta la ley es aquel que infringe la ley, uno que quebranta la ley, uno que viola la ley. Y a través de esa rotura, esa posición de que sabe lo que es lo bueno pero no lo hace, Dios ve a aquella persona que es circuncidada como que no fuese circuncidada. Tenemos dos ejemplos que nos muestra Pablo en esta parte. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios a su culminación? El versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que no es judío el que lo es en lo interior. Y también
Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y manifiesta Pablo quién es el verdadero judío. Y lo da a entender más adelante, lo miramos en los siguientes capítulos, que nos dice Pablo: todo Israel no es Israel. No es porque alguien sea judío o tenga esa genealogía, esa raíz de Israel, pueda alcanzar totalmente las promesas de Dios. Si esta persona quebranta la ley, Dios juzgará a dicha persona. No es porque sea del pueblo judío, ellos pertenecen a un pacto inquebrantable que no. Hay algo que Dios mira, la acción de cada persona. Y aquella persona que dice o juzga o señala o critica a aquella persona que es incircuncisa, le dice que ese incircunciso, que cumple la ley, que es sensible a la palabra, que obedece a la palabra de Dios, que para sí mismo se hace ley, guarda los mandamientos sin saber, este será juzgado por él, porque él guarda la palabra, sin saber cumple los mandamientos. Pero este judío, sabiendo, él infringe la ley, quebranta la ley. Y Dios dice que ese es visto como que no fuese circuncidado, porque no es aquel el que está circuncidado exteriormente, sino el que está internamente. Miramos muchos ejemplos de que a él no le importa lo exterior, porque podemos aparentar algo que no es real, podemos dar una apariencia equivocada, pero Dios, que conoce el corazón, Él sabe todo. Por eso es que Él juzgará todo lo que está oculto de los hombres. No hay nada que Dios no sepa. Todo lo sabe el Señor. Por eso es que es muy importante de dónde nos viene hablando Pablo acerca de estas dos situaciones, tanto de los judíos como de los gentiles. Y como una persona gentil, del cual todos participamos, eso quiere decir de las naciones, cualquier persona de las naciones practica la ley, guarda la ley, cumple los mandamientos. Esta persona es dirigida por su conciencia y hace y obedece en dicha manera, hasta cierto punto, cumple la palabra del Señor. Pero tiene que llegar hasta un punto que más adelante lo va a seguir dando a conocer Pablo. Pero miramos que solamente encontramos dos formas de una persona fuese justificada delante de Dios. Y la número uno era que ésta guardare toda la ley, cumpliera los mandamientos a su cabalidad. Y decíamos que la única persona que ha hecho esto es la única. No hay nadie más. Y gloria a Dios, a través de ese sacrificio que hizo en la cruz, perfecto, eterno y para siempre, hemos recibido la promesa de parte de Él de ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, por la obra salvífica que Cristo hizo en la cruz. Y la otra es reconocerlo a Él como su Señor y Salvador por fe, creyendo en Él. Pero más adelante Pablo lo estará dando a conocer, porque él viene desarrollando un principio, verdades bíblicas y doctrinas desde el primer capítulo. Así que él va paso a paso dándonos a conocer el propósito por el cual viene dando a conocer cada situación y cómo la persona se opone a la verdad de Dios, y otras también que se están dispuestas a manifestar una fe genuina para la gloria del Señor. Lo importante de este mensaje es someterse a los propósitos, a los planes de Dios, a través de las Escrituras, pues ellas nos revelan cómo y de qué manera debemos andar delante del Señor. Así que comenzaremos desde el versículo 1, para la gloria del Señor, del capítulo 3. Amén. ¿Lo tenemos? Vamos a leer su palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión?
dos interrogantes muy importantes. No sé si me ayudan con el horario, no sé si está bien el reloj y me ayudan ahí para llevar el tiempo correcto. Entonces tenemos dos interrogantes. Ahora, ¿qué aprovecha o qué ventaja tiene el judío? ¿Y de qué aprovecha la circuncisión? ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Decíamos de cuál es el beneficio de la circuncisión y cuál es el mensaje de la circuncisión, y era la muerte a la carne. Ese es el mensaje de la circuncisión. Cuando se practicaba esto como pacto delante del Señor, se cortaba dicho piel del ser humano, del hombre, y este era, según la ley judía, enterrado como señal de la muerte a la carne. Pablo nos da a conocer y nos revela esto en el capítulo 8, que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es la obra maravillosa y poderosa que Cristo hizo en la cruz. A través de ese sacrificio, cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Para qué? Para hacer las obras que Dios ha preparado por su perfecta voluntad. Todas las cosas han sido nuevas para hacerlas conforme está escrito en su palabra. Ahora, algunos pueden decir o pensar que eso no tiene mucha importancia, pero este tiene gran importancia. No debemos prestar mucha atención a lo que una persona puede decir. Lo importante es lo que dice la Escritura. Ese es el fundamento de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Debemos de aferrarnos, arraigarnos, cimentarnos en la palabra de Dios, que ella es la única que nos habla la verdad, y la verdad está escrita para cada uno de nosotros en esto. Dice, sino lo que la palabra de Dios nos revela en estas dos interrogantes es muy importante, que nos dice qué ventaja tiene pues un judío, o de qué aprovecha la circuncisión, que dice Pablo, mucho, en toda manera, en todas las maneras de la vida aprovecha todo esto. Ser judío y también, ¿qué nos dice? La circuncisión. Primero, y da a conocer Pablo, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos. O sea, ¿hay una ventaja en ellos? Claro que sí. Su palabra nos dice que Dios ha revelado su palabra por hombres usados, santos, inspirados para escribir correctamente la palabra de Dios sin margen de error, inspirados totalmente por el Espíritu Santo de Dios. Estos hombres fueron llenos de ellos, del Espíritu Santo, para escribir, para preservar y para mantener santa, sagrada esta palabra para toda la humanidad. Si somos un poco agradecidos, tenemos que agradecerle al pueblo judío, a Israel, por preservar fielmente la palabra de Dios para toda la humanidad. Hay un propósito por el cual Dios apartó, eligió al pueblo de Israel. Y cada uno de nosotros también tiene un plan, un propósito en el cual Dios nos ha llamado para su gloria. Por tanto, si no estamos caminando conforme a las verdades de la palabra de Dios, a lo que nos dice la palabra de Dios, vamos a encontrar que la Escritura revela desde el capítulo 1 cómo los hombres se opusieron a la verdad de Dios. Y a través de esto tuvieron muchas consecuencias. Y la verdad es que cuando tú te opones a la verdad de Dios, tendrás consecuencias, y estas podrán ser eternas. Sabemos que muchos judíos rechazaron la palabra de Dios. Y esto lo miramos en el Antiguo Testamento.
Cuando el pueblo de Israel fue liberado del cautiverio y fueron llevados al desierto por 40 años, pues ese no era el deseo de Dios. Pues su desobediencia, pues su rebelión, su falta de fe, lo llevó a caminar por 40 años a la tierra prometida. Pero a través de eso, Dios siempre tenía un plan y un propósito para el pueblo de Israel, y este era que sean luz para las naciones. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser luz en este mundo, para alcanzar a aquellas personas que caminan en oscuridad a través del Evangelio, de ese mensaje precioso, salvífico, que muestra a un Dios, a un Señor que lo dio todo por amor a cada uno de nosotros, que pagó el precio que nosotros teníamos que pagar, tomando Él el lugar que nosotros merecíamos. Él fue nuestro sustituto. Así que como con acción de gracia debemos de caminar en obediencia delante del Señor. Versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, algunos de ellos han sido desobedientes, rebeldes, faltos de fe, se han opuesto a la verdad de Dios. Pero esto quiere decir que Dios depende, ¿acaso solamente del pueblo de Israel? Esto incapacita a Dios para manifestar su gloria y poder. Esta incredulidad de ellos invalida la fidelidad de Dios en ninguna manera. No, Él ha escogido usar al pueblo de Israel para manifestar su gloria y su poder. En el capítulo 11 de Romanos miramos de que la Escritura nos dice de que su llamado y sus dones son irrevocables. Pues este versículo también ha sido mal interpretado. Aquí nos ha hablado solamente del pueblo de Israel y su llamado. Dios aquí revela de que Dios no desea ni tiene ese deseo de separarlos, de apartarlos para cumplir su propósito. Él ha dispuesto desde el momento que fueron creados usarlos para su gloria y honra. Israel se suponía que debería de ser el primero de darle honra y gloria al Señor y manifestar esto a todas las naciones. Pero muchas veces fue un pueblo duro de cerviz, desobediente, que se opuso a la palabra de Dios y a Dios mismo. Así que Pablo nos dará a conocer a aquellas personas que asumen eso, que dicen que esa rebeldía de esta persona o incredulidad del pueblo judío invalida, anula la fidelidad de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 3, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ahora, ¿cómo responde Pablo? De ninguna manera. No hay manera alguna que pueda anular o frenar, obstaculizar la fidelidad de Dios para toda la humanidad. Su palabra me dice de que aún si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. No podría ser que tan rebelde sea la persona, tan desobediente sea la persona, que pueda detener esa fidelidad de Dios. Dios ha prometido desde el principio que así como el sol sale, la luna en la oscuridad, también los astros del cielo se han mantenido, porque hay una promesa de Dios inquebrantable. Las promesas de Dios se mantienen firmes, pues Él es fiel. Pues no miramos aquí que a través de una incredulidad, una dureza de corazón, alguien que se opone a la verdad de Dios va a frenar, va a detener la fidelidad de Dios. Eso nunca ocurrirá. Dios nunca va a permitir eso, dice Pablo. Dios nunca querrá detener esa fidelidad que es tan grande para toda la humanidad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? El versículo 4. Antes bien sea Dios veraz. Dios, Él es veraz.
siempre habla con la verdad. Él nunca miente. Él ha mantenido fielmente su palabra verdadera. Lo que Pablo estaba diciendo es que, bien sea que estemos hablando del pueblo judío del Antiguo Testamento o estemos hablando de los creyentes del Nuevo Testamento, si alguno desobedece la palabra de Dios, si alguno se aparta de la verdad de Dios, si alguno anda en una conducta incorrecta, una actitud impropia, está actuando de una manera desagradable delante de Dios, esto nos dice que no impedirá la fidelidad de Dios. Él se mantendrá firme con su promesa. Nada, en ninguna manera puede afectar esa fidelidad. Y si fuese así, mi hermano, cada uno de nosotros estuviese en situaciones más difíciles de las que estamos. Pero Dios es fiel. Dios nos ama. Su misericordia nos ha alcanzado. Aunque estemos muchas veces tristes, angustiados, aunque querramos o pensemos que no hay esperanza para nosotros, y aunque no veamos la luz del día y que estemos pasando por tinieblas, Dios está ahí con nosotros. Dios tiene todo bajo control. Nada de eso afecta la santidad, la justicia y la fidelidad de Dios. No hay rebelión alguna, no hay desobediencia alguna, no hay ninguna falta de fe que pueda detener esa fidelidad de Dios para con la humanidad. Por eso Pablo nos dice, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Y también que nos dice, sigue diciendo el versículo 4, y si Dios es veraz, todo hombre es mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. Siempre el Nuevo Testamento afirma lo que está diciendo del Antiguo Testamento. Pues esto lo encontramos en el Salmo 51. Es muy importante cómo el Antiguo Testamento se manifiesta en el Nuevo Testamento. Y Pablo usaba mucho el Antiguo Testamento. Y nos da a conocer de qué? Que todo hombre es mentiroso. Como dice el pastor, levanta la mano quien no ha mentido para que Dios se la moche. Como todos mentimos, mi hermano. Pero Dios es veraz. Él habla con la verdad. Hay algo muy importante que debemos entender. Dios no está derramando aquí su juicio, esa ira, ese castigo, sino que Dios está evaluando a la persona según su criterio, según sus palabras. Esta persona será juzgada, evaluada por Dios, si en verdad está manifestando algo correcto o está diciendo mentiras. Por nuestras palabras seremos juzgados delante de Dios, si lo que en verdad hemos dicho está bien o está mal delante del Señor. Por eso es que debemos aprender a tener una buena educación como cristianos, una buena expresión de nuestras palabras, de la cual hemos sido regenerados, redimidos, nacidos de nuevos, para no hablar lo que antes hablábamos en el mundo, sino que hablemos con sinceridad, con la verdad delante de Dios, en el cual no podemos ocultar nada delante de Dios. Así que cada uno de nosotros es evaluado por lo que decimos, si en verdad es verífico, es real lo que estamos expresando. Así que Dios es veraz, siempre habla con la verdad, pero todo hombre es mentiroso. Como está escrito, para que tú seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas evaluado o juzgado delante del Señor. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
y todos nos presentaremos delante de Él. Y todas nuestras obras estarán allí escritas, sin faltar ninguna de ellas. Y es importante siempre saber lo que expresamos, si en verdad estamos hablando de una manera sincera delante del Señor. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, decía Pablo, aquí estaba hablando cómo Dios en verdad juzga, allí sí, a dicha persona y pone en práctica la palabra de Dios. Y dice, con respecto a nuestra injusticia, dice, la justicia de Dios muestra, revela, manifiesta, da a conocer si en verdad estamos hablando correctamente delante de Dios. Así que mi conducta, esta desobediencia, mi rebeldía, mi falta de fe, al oponerme a la verdad de Dios, la justicia de Dios la hará manifiesta, la revelará. Si estamos obrando de una manera correcta e incorrecta delante del Señor. Esto es lo que nos quiere dar a conocer este texto bíblico. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, lo hace manifiesta, pone en verdad, abre ese telón, descubre aquello que en verdad nosotros practicamos o hablamos, entonces esa justicia es perfecta. Eso es lo que debemos entender y comprender. Dios es un Dios perfectamente justo. Como un ser humano injusto y desobediente a la palabra de Dios, este se opone a la verdad de Dios. Es ahí donde a través de una conducta indebida e incorrecta, que dice la palabra, ¿qué diremos entonces? ¿Será injusto Dios que da castigo? Como hombre hablo. ¿Qué quiere decir Pablo en esta expresión? Bien, dice, ¿qué debería decir? Dos interrogantes muy importantes. Que Dios es injusto, el que derrama su juicio o su ira o su castigo. Ahora hablo como hombre. Hablo como hablan las demás personas, como piensan, como dicen, como se manifiestan dichas personas. Pues este murmuro o este tipo de pensamiento se manifestaba cuando Pablo estaba presentando este tema. Y decía, hablo como hombre. Esto nos dice lo siguiente. Es correcto decir que si una persona camina de una manera incorrecta, es desobediente delante del Señor, tiene una postura incorrecta, a través de esa falta y esa conducta de fe, esa rebeldía espiritual, hace o produce que la gloria y la justicia de Dios se manifieste. O es decir, mi injusticia produce de que algo bueno surja o se manifieste, que la gloria de Dios se vea, el poder de Dios se manifiesta. ¿Por qué debo de ser juzgado? Ese es el pensamiento incorrecto de aquellas personas, que en el cual decían, ¿cómo voy a ser juzgado yo si soy rebelde? Pero a través de mi rebeldía, el poder y la gloria de Dios se manifiesta. ¿Por qué voy a tener que ser juzgado? Si miramos algo bueno que ha surgido, se ha manifestado la justicia de Dios. Por eso, ¿qué diremos? Hablo como hombre, decía Pablo. Como hablan los demás. Este es el pensamiento que había en dichas personas cuando Pablo estaba en Roma. Ellos querían burlarse de Dios, pero Dios lo sabe todo. Si mi injusticia al final pone en manifiesto la gloria de Dios, dice, no debería ser castigado, sino recompensado. Muchos pensaban de esta manera. Este tipo de declaración no es el correcto de una persona delante del Señor. Cuando Pablo o cualquier creyente miraba dicha actitud de dicha persona, estas eran acusadas, señalaban. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo a sus pensamientos, a los que ellos creían, y eran acusados por no pensar como ellos pensaban, de su misma manera.
Y con respecto a este principio que nos dice Pablo, que aquella persona que obra mal, debido a ese mal, Dios manifiesta su palabra que es perfecta, esa obra gloriosa de manifestar su justicia. Nos dice Pablo aquí que ¿será que Dios es injusto por castigar y derramar su ira por dichas personas que deshonran a Dios, que caminan mal, que obran mal? ¿Será que es injusto Dios? ¿Qué dice Pablo? Versículo 6. En ninguna manera. De ninguna manera. Dios obra perfectamente. La justicia de Dios se manifiesta contra aquello que es injusto. Pero muchas veces la gente cree y quiere que aquellas cosas o obras injustas sean, como dice, celebradas, que se regocijen por lo que han hecho y que más bien merecen una recompensa porque la gloria y el poder de Dios fue manifestado. Y aquellas personas que piensan diferente empiezan a señalar y a acusar. Por eso dice Pablo, en ninguna manera. Y si este fuese el caso, si hay alguien que bien debería ser juzgado por su desobediencia, y su desobediencia le da a Dios la oportunidad de manifestar esa gloria y poder o justicia, dice el versículo 6, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios a la humanidad entonces? Si piensan de esta manera, que a través de su desobediencia o rebeldía, Dios manifiesta su gloria y su justicia, que en vez de ser castigados, van a ser recompensados. No puede ser, mi hermano. Cada injusticia, cada obra mala tiene consecuencias. Y todo esto Dios lo ve. Hay algo que se manifiesta, como dice, desde el cielo. Dios lo ve todo. Y ese juicio, esa ira de Dios viene sobre aquellas personas que practican la injusticia delante de Dios. El versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria. Dice, pero la verdad de Dios es manifiesta, es revelada por una mentira del cual yo practico. Y si yo hago esto y practico esto y lo doy a conocer y lo manifiesto a las demás personas, ¿qué sigue diciendo? Porque aún soy juzgado como pecador. Qué manera de pensar más incorrecta. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Pero este reclama y dice, ¿por qué voy a ser juzgado? Yo tengo que ser recompensado más bien, porque el poder de Dios, la gloria de Dios, la justicia de Dios se ha manifestado. ¿No es algo bueno eso? Ese es el modo de pensar, como dije Pablo, hablo como hombre. Así se expresaba la gente. Siempre querían burlarse de Dios y burlarse de aquellos que siguen y profesan a un Dios verdadero. A un creyente lo señalan, lo critican, aún lo juzgan, porque servimos a un Dios de las Escrituras, a un Dios justo y soberano, bíblico. Pero ellos se oponen y reclaman y juzgan. Y muchas veces dicen, si ustedes profesan a un Dios de amor, ¿por qué juzga Dios a la humanidad? ¿Por qué la condena? ¿No es su Dios un Dios de amor? Ellos opinan y solo tienen una parte de dicho concepto. La Escritura nos dice que Dios es amor, pero la palabra de Dios no solo revela que Dios sea solo amor. Ese es el problema de ellos. Hay muchas cosas que ellos tienen que entender y comprender, pero ellos buscan burlarse de la palabra de Dios, evadir la verdad de Dios a través de sus argumentos erróneos, falsos.
Y dicen, Dios ama la justicia. Claro que sí. Pero debemos de entender y comprender esto. Pero también Dios aborrece, odia la injusticia. Dios ama la obediencia, pero Dios aborrece y odia la desobediencia. Y este ejemplo lo miramos en el capítulo 9 de Romanos. Ahí nos habla de dos personas, de Jacob y Esaú. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué razón? Porque no estaba interesado en las cosas que eran importantes para Dios. Porque no le importó nunca el derecho de ser el hijo mayor o primogénito. Una vez un predicador dijo de que Jacob le había robado el derecho a Esaú. Mi hermano, para empezar, no se encuentra ningún texto bíblico que dé a entender o que enseñe dichas cosas. Lo que nos dice la palabra del Señor es que Jacob se lo compró por un plato de lentejas o de comida. Esaú sabía la importancia de eso, pero ¿qué dijo Esaú? ¿De qué me sirve? ¿De qué me aprovecha este derecho si voy a morir? Decidió hacerlo. Nadie lo obligó. Si lo miramos esto proféticamente, entenderíamos los propósitos de Dios, aún desde el vientre de su madre, donde Dios habla proféticamente acerca de dos naciones. Pero debemos entender el propósito de Dios. Hoy en día hay muchos predicadores que hablan de una manera incorrecta de Jacob. Pero todo eso que dicen, yo no encuentro ningún texto bíblico que me diga o que me dé una referencia de embustero, ladrón y muchas otras cosas más. Yo solo encuentro que dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y sigue diciendo al final que Esaú menospreció su derecho de hijo mayor, de su primogenitura, porque él no estaba interesado en lo que le importaba de Dios, a Dios. Este derecho está vinculado con los propósitos, con los planes, con la voluntad perfecta de Dios para toda la humanidad. ¿Y quién estaba comprometido con eso? Jacob. Él sí estaba comprometido con los planes y propósitos de Dios. Así como Dios ama, también aborrece. Así como Dios bendice, también pronuncia maldiciones. Eso es lo que debemos de entender de parte de Dios. Dios no solo es amor. Dios ama, castiga. Dios hace todo. Pero cuando hay una postura incorrecta, indebida, hay una desobediencia, Dios trae su juicio, su castigo. Porque cada oposición a la palabra de Dios trae consecuencias. El versículo 8. Y dice, ¿y por qué no decir, decía Pablo, cómo se nos calumnia o cómo algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos? Mire, como Pablo se oponía a este modo de pensar, a este tipo de pensamiento incorrecto, eran acusados de una manera calumniosa. Y nos dice, aquí hay una falsa acusación, y es que encontrarás algo verdadero. Cuando tú hablas la verdad, vas a recibir mucho desacuerdo por lo que tú dices. No todos estarán de acuerdo con la verdad. Y muchas veces encontraremos oposición. Y si también seremos acusados falsamente con cosas que aún nosotros ni hemos dicho. Pero así es este mundo. Nos habla y nos critica en todo tiempo.
porque a ellos no les agrada al Dios que servimos, al Dios de las Escrituras. Hoy en día hay personas que enseñan en grandes lugares, en grandes congregaciones, en grandes iglesias, en grandes centros bíblicos, en grandes reuniones donde se dan conferencias, pero encontramos grandes falsos maestros que no apoyan toda su teoría o enseñanza en la palabra del Señor. Es muy importante esto. Cada persona, cada predicador, cada hermano que enseña tiene que ser bíblico. Toda respuesta en la humanidad que podamos buscar la encontramos en la palabra de Dios. Siempre el maestro tiene que apegarse a la palabra de Dios. Ahora, si hay respuestas que no están reveladas en la palabra de Dios por dicha situación, el maestro bíblico tiene que quedar en silencio. No tiene que hablar, argumentar, ni especular algo que no está escrito. Hay muchas preguntas que usted puede dar a conocer de la palabra de Dios, pero encontraremos unas que no están en la Escritura por dicha razón. Y si por dicha razón no están ahí, todo predicador y maestro bíblico debe de callar. No pensar, yo creo, yo pienso, y decir, pues por la razón, pues así tiene que ser. No, mi hermano. Todo tiene que ser bíblico. Si no hay una respuesta bíblica, no lo diga, porque eso lo trae a un error, a una falsedad, y todo tiene consecuencias. Ahora, ¿cuál es el comentario calumnioso del cual nos dice Pablo aquí? Que era acusado él y otros, hagamos males para que vengan bienes. Este es el mensaje calumnioso. Dice, hagamos males para que el bien venga. Pónganse a hacer cualquier tipo de mal y verán cómo se manifiesta la gloria, la justicia de Dios. Y en vez de ser castigados, van a ser recompensados, decían ellos. Y estos falsamente argumentaban, levantaban calumnia contra Pablo y sus hermanos, diciendo de esta manera, que ellos habían dicho, los incitaban a hacer el mal, para que venga el bien, para que venga la gloria de Dios, la presencia de Dios, la justicia de Dios sea manifestada. En primera instancia, Dios nunca impulsa a una persona a hacer lo malo. Jamás. Es imposible. Ninguna persona es impulsada por Dios a hacer el mal. Y encontramos un ejemplo en la vida de Judas. La Escritura nunca dice que Judas estaba haciendo la voluntad de Dios cuando Cristo fue llevado a la cruz para dar su vida en sacrificio por la humanidad. Nunca. No hay ningún texto bíblico que diga eso. Lo único que dice la Escritura es que Satanás entró en Judas porque él amaba el dinero y a través de ese deseo incorrecto, Satanás se aprovechó de dicha debilidad. Pero en ese momento Judas no estaba haciendo la voluntad de Dios. No estaba siendo impulsado para que la voluntad de Dios fuese cumplida, sino que la palabra de Dios me dice que Satanás entró en Judas. Nunca debemos pensar y decir que alguien que pecó, que alguien que hizo lo malo, está sirviendo a Dios porque tiene un propósito. No. Los propósitos de Dios son muy diferentes como Dios obra y piensa de dicha manera, pero de esta manera no es. Y miramos aquí que Pablo estaba siendo falsamente acusado contra los creyentes y contra él, y decían calumniosamente, hagamos lo malo para que venga el bien.
Pero ¿qué dice Pablo a través de su escritura? Nos dice que aquellas personas que han levantado dicha falsedad, que Dios juzgará justamente a estas personas, cuyo juicio es justo. Dios está obrando perfectamente contra aquellas personas que calumnian, que hablan falsedad contra un verdadero hijo de Dios, contra aquel que practica y habla la verdad. Aunque muchas veces encontremos oposición, miramos siempre la mano de Dios obrando en todo tiempo y en todo momento. Pero nunca debemos de pensar, ni por un segundo, que aquella persona que esté obrando de una manera desagradable e incorrecta está haciendo la voluntad de Dios, porque todo tiene un propósito. Y muchos toman textos bíblicos que dicen que a los que aman a Dios, todas las cosas. Pero eso no quiere decir que estas cosas sean malas. Todas las cosas obran para bien, pero tienen que ser manifestadas por Dios, por algo bueno, no usando lo malo. Dios nunca va a impulsar a una persona, a provocar a una persona a que haga lo malo para que usted venga y obtenga los beneficios de Dios. No. Ese no es el Dios bíblico. Debemos saber y comprender cómo Dios obra y cómo Él hace perfectamente cumplir su palabra a cabalidad. Encontramos ahí la verdad de Dios manifestada para la humanidad, que cómo debe comportarse y andar en todo tiempo en el cual estamos en esta peregrinación en este mundo. Pues sabemos que estamos y vivimos de una manera transitoria, somos pasajeros. Pero mientras estemos aquí vamos a ver conductas, vamos a ver injusticias y muchas veces vamos a ser calumniados y señalados por los demás. Pero en medio de esto Dios está obrando contra aquellas personas que hablan de una manera incorrecta. Así que aprendamos y comprendamos lo que Pablo está desarrollando, porque va a venir a decir y a dar a conocer que cuántos justos hay en el mundo, ni uno tan solo. Así que en el transcurso de esta enseñanza va a venir a desarrollando ya la obra perfecta de Cristo. Desde el principio viene manifestando cuál es la culpabilidad de toda la humanidad y cómo Dios manifiesta el juicio, la ira de Dios sobre aquellas personas que se oponen al juicio de Dios, y cómo obra ese justo juicio de Dios. ¿Y cuál es aquel justo juicio de Dios? Aquel que se manifiesta a su tiempo, conforme a su propósito y voluntad, siempre retardando, esperando que un día dicha persona que practica injusticia se arrepienta y venga a los pies del Señor. Pero si esta persona sigue con una conducta indebida, el juicio, la ira, el castigo de Dios vendrá sobre él. Así que vamos a ver cómo se manifiesta esa justicia perfecta de Dios sobre la humanidad, para la gloria de Dios. Así que hasta aquí llegamos en esta gloriosa noche, en el cual el próximo viernes continuaremos en el capítulo 3 de Romanos. Espero en Dios que aprendamos cómo la palabra de Dios nos dice cómo debemos pensar correctamente conforme a la palabra de Dios, no a lo que nosotros pensamos o piensan los demás, cómo la justicia de Dios se manifiesta a través de una desobediencia o rebelión. Así que pongámonos en pie, mi hermano, para que oremos para la gloria de Dios. Bueno, gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta gloriosa hora, Señor, en el cual tú nos has permitido, Padre, escudriñar tu palabra. Te pido que seas tú siempre abriendo nuestro entendimiento para comprender y entender más y tu palabra. Revélanos tu verdad.
Enséñanos a caminar en tu verdad. Ayúdanos a apreciar, a considerar totalmente el propósito por el cual está escrita cada palabra, cada verso, cada texto bíblico, cada capítulo, cada libro de tu escritura, Señor. Pues tiene un propósito tan grande. Y úsanos como has usado siempre a tu pueblo, Padre, para alcanzar a lo inalcanzable a través de tu evangelio, Señor. Que podamos ser luz para aquellos que caminan en tinieblas. Que podamos, Padre, manifestar que hay esperanza en medio de cualquier situación que se está manifestando en dichos hogares. Que en ti, papá, y contigo todo es posible, Señor. Que no hay nada que no podamos hacer en tu nombre. Ayúdanos en todo tiempo a perseverar, a crecer y a mantenernos firmes en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.